Hola, ¿qué tal? Le saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante para nuestro país, como es la desaparición forzada y los principios rectores en esta materia en la búsqueda de personas desaparecidas. Para eso tenemos y contamos con la presencia de una experta y dos expertos en la materia y a quien presento. En primer lugar, presento a la maestra Volga de Pina, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas con magna cum laude y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Actualmente es coordinadora adjunta de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en calidad de especialista en búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Bienvenida, Volga. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También contamos con la presencia del maestro Fernando Elizondo García, quien es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y maestro en Derecho por la Harvard Law School, con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Trabajó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, fue coordinador del área jurídica de la Casa del Migrante Nicolás de Guadalupe, Nuevo León, y director general adjunto en materia de derechos humanos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Recientemente fue coordinador del proyecto en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y actualmente es titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Bienvenido, Fernando. Gracias. Por último, presento a Humberto Guerrero, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador asistente y profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, director jurídico y de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, director de atención y orientación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y director para México y Centroamérica de Disability Rights International. Actualmente es el coordinador del Programa de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Roberto. Buen día. Bueno, pues muchas gracias. Empezamos con el tema, Volga. No sé si nos puedas contextualizar, explicar qué es la desaparición forzada y quiénes son víctimas de este delito. Bueno, la desaparición forzada tiene varias características, es un delito, es una violación a derechos humanos, puede constituir incluso un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada implica una privación de la libertad por agentes estatales seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de los datos que nos puedan conducir a esta, ¿no? Es una problemática fuerte en México. Además, bueno, no todas las desapariciones que hay en México, que se tienen reconocidas al menos 40,000, podrían tener estas características, lo que ha llevado un poco a tener otra definición legal, que es la desaparición cometida por particulares. Porque en muchos casos pues, no es clara o no se puede demostrar la participación de agentes estatales, entonces había muchísimos casos que se quedaban en el limbo. Se crea con la Ley General en materia de desaparición un nuevo tipo penal, que incorpora la desaparición cometida por particulares, aprovechando también lo que dicen las convenciones, ¿no? que si bien no puede ser responsabilidad directa del Estado porque no hay agentes estatales involucrados en estas desapariciones, sí hay ciertas obligaciones cuando conoces de ellas, ¿no? Aunque sean cometidas por particulares, hay deberes muy específicos de investigar, dar con los perpetradores y de buscar a las personas desaparecidas. Claro, o sea que ya a partir de la ley general puede ser tanto el Estado como los particulares los que cometan ese delito, esa violación de derechos humanos, ¿no? Sí. Oye, Fernando, y a nivel internacional existe la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Qué contiene este documento? ¿México lo ha firmado? ¿Qué relevancia ha tenido para nuestro país en materia de desaparición forzada? Sí, mira, no es el único instrumento internacional. Efectivamente está la Convención del Sistema Universal, que es el de Naciones Unidas, y además está la Convención Interamericana en la misma materia, ¿no? En desaparición forzada. Ambos documentos, y creo que aquí es importante justo lo que decía Volga, esta división que hacía. A nivel internacional, la principal problemática que se ha estudiado o que se ha regulado es siempre más cargado hacia la parte de desapariciones forzadas. Ambas convenciones, la universal y la interamericana, se refieren casi exclusivamente a las obligaciones del Estado en materia de desaparición forzada, aunque como también bien señalaba Volga, pues hay obligaciones estatales aun y cuando la comete un particular. Pero eso sería como la primera caracterización, ¿no? Estos instrumentos internacionales que existen en la materia se refieren siempre a
a las desapariciones cuando son cometidas por agentes estatales. Creo que eso también es algo de lo relevante cuando hablamos de estos principios rectores, porque es el primer instrumento internacional que vemos, aunque no es vinculante, que cubre el concepto de búsqueda en general, sin distinguir si se trata de una desaparición forzada, si se trata de una desaparición cometida por particulares o incluso lo que la ley general señala como las no localizaciones, que son cuando la persona se ausenta y no existe indicio de que hay un delito asociado a la ausencia, ¿no? Entonces, yo haría esa distinción. México ha ratificado ambas, tanto la internacional o la del sistema universal como la interamericana, pero esas van más enfocadas al tema de desaparición forzada. Ahora tenemos ya desde abril de este año los principios rectores, que eso sí se aplican a un como universo mucho más amplio de casos que para efectos del contexto mexicano pues resultan particularmente relevantes, porque aquí tenemos como los tres tipos de fenómenos. Para que quien nos ve entienda por qué es relevante para un caso como el mexicano, o sea, cuando es también los privados los que pueden cometer esta conducta, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué situación estamos pensando? Pues mucho tiene que ver justo con delincuencia organizada, ¿no? O sea, el contexto de violencia que se ha vivido en el país en los últimos 12 años y la forma en la que el crimen organizado ha ido pues realizando o adoptando ciertas prácticas que históricamente eran más vistas como en los estados represores de las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que mucha gente dice, las desapariciones forzadas normalmente se consideran como un invento latinoamericano, ¿no? Es Así algo es. que empezó a pasar acá. Entonces, pues tradicionalmente era como la parte preocupante. Ahora en el contexto mexicano, a partir de la violencia que se ha vivido, pues también vemos que esas prácticas empiezan a ser adoptadas por otros agentes que no necesariamente son estatales, y de ahí que resulta relevante poder, tanto la caracterización que hay en la ley general, pero también contar con este documento que además es búsqueda de cualquier persona que no sea localizada, independientemente de las circunstancias o el contexto en el cual se dio la ausencia. Claro. O sea, creo que eso resulta muy relevante, ¿no? Lo que están mencionando es, en un contexto como el mexicano, en el que pues, la delincuencia organizada también comete este acto, o sea, no es solo el Estado, ¿no? Sino es también particulares, claramente, los que están haciendo esto. Entonces resulta relevante expandir la definición legal, ¿no? Que había sobre quién podría cometer esa conducta, ¿no? Eh, Humberto, se han mencionado los principios, ese es tal vez el principal tema que nos convoca el día de hoy para comentar también los principios, por la novedad de los principios, por la importancia que tiene para el derecho internacional. No sé si nos puedes dar una primera aproximación, Claro. cómo se crearon, cuál fue la necesidad, quién estuvo involucrado. Sí. Sí, los principios rectores para la búsqueda, o sea, que son un documento que deriva del trabajo del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que es creado por la Convención Internacional que ya se mencionó. Casi todos estos convenios internacionales crean al mismo tiempo algún tipo de mecanismo encargado de su vigilancia, de ver que los estados cumplen sus obligaciones. Y en este caso, esta convención pues creó un comité, ¿no?, contra las desapariciones forzadas. Y este comité se dio cuenta que, pues por lo general, los tratados pues hacen mucho énfasis en cuáles son las obligaciones de los estados que implican, pero en esta temática en particular de la desaparición, una investigación siempre tiene dos finalidades. Una es encontrar a los responsables de cometerla, pero pues lo más importante es pues saber dónde están las personas, ¿no? Y entonces el comité se dice, nadie ha establecido, digamos, como cuáles son las buenas prácticas o ciertos lineamientos para buscar a una persona. Y entonces el comité se da la tarea de consultar a gobiernos, expertos, sociedad civil y, muy importante, familias de personas desaparecidas que son víctimas también de esta práctica, para tratar de identificar, bueno, qué se debe hacer o qué es lo mínimo que se debe hacer cuando se busca a una persona, independientemente si es desaparición forzada, desaparición por particulares o a una persona no localizada. Y esos son los principios, son 16 principios, ¿no?, que lo que te van a decir es qué es lo mínimo que cualquier Estado, independientemente de cómo organice su aparato de justicia para lidiar con este problema, lo que debe hacer para buscar a una persona, ¿no? Claro. Y hacía mucho énfasis en este tema de las familias porque todas las experiencias internacionales en cualquier país que han sufrido el flagelo de la desaparición, las familias siempre son el motor de la justicia y de la búsqueda de las personas y quienes acumulan una gran cantidad de conocimiento sobre cómo buscar personas. O sea, se vuelven investigadores, investigadoras, para acabar pronto, ¿no? Claro.
Y entonces este documento recoge mucho esa experiencia. Cuando tú lees ese documento y lo contrastas, por ejemplo, con nuestra ley general, dices, "Hijo, pues, estas personas se inspiraron en la experiencia mexicana. Los principios fueron posterior, sí. digamos, su proceso de elaboración empieza casi a la par que la elaboración de nuestra ley general, pero se publican posteriormente, después de nuestra ley general, ¿no? Y cuando, digamos, Volga y Fer, que han estado involucrados en ese tema, seguramente les pasó lo mismo. Cuando vimos los dos documentos, dijeron, se inspiraron en nosotros, ¿no? Claro. En nuestra ley, porque nuestra ley general recoge buena parte de esos principios, de esas experiencias, ¿no? De las familias. Claro, ahora comentaremos la ley más adelante y creo que es bueno que hayas ya puesto sobre la mesa, ¿no? La relación y el análisis de la ley a la luz de los principios también. Pero, Olga, no sé si nos puedas también decir un poco sobre los primeros principios, ¿no? ¿Qué significa la búsqueda de personas desaparecidas? Se realice bajo la presunción de vida y con el debido respeto a la dignidad humana, ¿no? Esto lo contienen los principios, pero ¿qué implica para una búsqueda? Digo, un poco retomando lo que dice Humberto, está muy, muy puesta la experiencia mexicana en los principios, ¿no? Sobre todo la experiencia mexicana pasa por un abandono institucional importante, ¿no? No solo no hay búsqueda inmediata, sino que se dejaron pasar muchos años sin hacer búsqueda, lo que llevó a las familias a hacer la búsqueda incluso en fosas clandestinas con sus propias manos. Esa es una cosa también que nos ha ganado una fama internacional de madres escarbando fosas con sus manos, ¿no? El Estado dejó pasar mucho tiempo para buscarlos y el estándar de pronto se empezó a convertir de búsqueda en muerte, ¿no? No importa, ya están muertos, ¿no? No me voy a apurar porque seguramente ya están muertos. Ese no es el estándar, ¿no? O sea, el estándar tiene que ser que están vivos y los tienes que buscar con la rapidez y la eficacia que requieres para encontrar a una persona con vida, ¿no? Por eso la presunción de vida es tan importante, porque si tú no tienes en mente la presunción de vida todo el tiempo, el vivo se los llevaron vivos, los queremos, ¿no? Que no solo es una consigna política, sino que es un tema jurídico. Tú tienes que buscar a la persona inmediatamente y además esperando localizarla con vida, si no, pierde mucho sentido muchas de las disposiciones legales y principios y derechos que tienen las víctimas, ¿no? Ese es por un lado, o sea, tiene que hacerse por eso de manera inmediata, rápida. Y el tema de la dignidad también tiene mucho que ver con el tratamiento que se ha dado, sobre todo a restos de personas fallecidas no identificadas. Siempre hay que estar recordando que son personas fallecidas no identificadas, porque en muchos lugares se les daba tratamiento de objetos, ¿no? El tratamiento a lugares donde hay personas inhumadas clandestinamente por la delincuencia organizada, pero también por las autoridades, ¿no? Tiene que hacerse con mucha dignidad. O sea, ya estamos lamentablemente muy acostumbrados a escuchar este tipo de noticias. No debería de ser que estemos tan acostumbrados a hablar de estos lugares en la televisión, en los medios. Y además de cómo las autoridades a veces los procesan usando maquinaria pesada, sin tener ningún cuidado. Nuestras culturas tienen muchísimo respeto por la muerte, ¿no? O sea, nosotros hacemos un día de muertos y vamos a limpiar los panteones. La muerte es muy importante. Tratamiento digno tanto de las personas que se buscan con vida como de las personas que se buscan con hipótesis de muerte tiene que ser muy digno, ¿no? Porque si no maximizas el daño sufrido por los familiares, ¿no? Claro. Y además pues se genera todo este clima de estar hablando todo el tiempo de muertos y restos. Claro. Creo que han mencionado dos cosas también muy relevantes, la participación de los familiares, ¿no? Y que tengan voz en los procesos de búsqueda, que también ahorita mencionaremos, pero sobre todo también en la redacción de los principios, ¿no? Que las familias que están ahí también son víctimas de estos hechos y que es relevante que estén presentes, pero además también mencionaste lo del abandono institucional, ¿no? Que han sido el Estado ausente, en algunas cosas muy presente y en otras cosas ausente, que ha obligado a que las familias sean las que vayan en busca de sus familiares, ¿no? Fernando, no sé si nos puedes decir también algo sobre... Los principios hablan de que la búsqueda se tiene que hacer con base en una política pública. ¿Qué significa? ¿Qué es una política pública en términos generales? ¿Y por qué es relevante que nos digan que la búsqueda de personas desaparecidas se tiene que hacer con base en una política pública? Claro, mira, justo creo que uno de los principales problemas que ha habido en el país y que motivaron tanto la creación de la ley general como incluso la creación de las comisiones de búsqueda es que lo que decía Volga, ¿no? O sea, este abandono institucional que hubo durante tantos años llevó a que las búsquedas se hicieran como de manera aleatoria,
un poquito como al ahí se va, sin ningún tipo de sistematización, sin ningún tipo de metodología. Algo que pasa mucho en México, este tema de mientras el caso es más relevante, más atención le ponen. Entonces no hay como un proceso estandarizado hasta ahora, que apenas estamos en proceso de construcción, para poder llevar a cabo estas tareas, ¿no? Y creo que parte justo de concebir el proceso de búsqueda, como dicen los principios, como parte de una política pública y no como cosas aleatorias, es precisamente estandarizar y darle la misma relevancia, la misma atención a todos los casos que vayan llegando, ¿no? Obviamente clasificados a partir de los contextos y dependiendo de si es, por ejemplo, una desaparición forzada, pues habrá ciertas diligencias, si es una no localización, pues la búsqueda es otra, pero en realidad creo que la parte de concebir la búsqueda como una política pública implica que el Estado genere todos los mecanismos e instrumentos necesarios como para estandarizar este proceso. Desde el protocolo homologado de búsqueda, por ejemplo, que ahora todavía estamos en espera de que sea publicado, hasta los... te pongo el ejemplo muy concreto aquí en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros estamos desde la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México tratando de articular un modelo que nos permita tener casi un proceso ya desde la recepción, quiénes son las autoridades que participan en la recepción, por ejemplo, Locatel, la Fiscalía, porque al final esto no es una función de las comisiones, es una función de Estado. Entonces, en la medida en que es una política pública, podemos integrar a todos estos actores, hacer el mapeo de procesos, las rutas, la forma en la que esto se va haciendo y dándole un tratamiento mucho más responsable y mucho más serio que lo que pasa hasta ahora de la medida en que el caso se vuelve viral o en la medida en que salen medios, entonces se busca más a esa persona, ¿no? Y la intención es como tener esta visión mucho más objetiva, creo yo, eficiente para todos los casos y pues que institucional, ¿no? Que esto permanezca independientemente de quienes estemos ocupando los espacios que estamos ocupando en estos momentos. Creo que eso es un poco Claro. lo que busca transmitir este principio que habla precisamente de la búsqueda como una política pública y no como una ocurrencia, que es mucho de lo que había pasado hasta ahora. Sí, claro, la falta de profesionalización, estandarización de los procedimientos. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Ya volvemos. Les recuerdo que estamos hablando sobre el tema de desaparición, para lo cual contamos con dos expertos y una experta. Síganos en Justicia TV y mándenos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @rniembro1. Ya volvemos. Hola, ya volvemos a su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre un fenómeno muy preocupante, muy delicado para nuestro país, como es la desaparición de personas. Y volvemos con una pregunta para Humberto, experto en la materia. ¿Qué implica, según los principios rectores, que la búsqueda de desaparición de personas desaparecidas se tenga que hacer con un enfoque diferencial? Mm, ¿Y qué significa o qué ocurre en los casos de migrantes? ya. El enfoque diferencial significa que eh, este delito y violación de derechos humanos, que es la desaparición, tiene elementos diferenciados en función de ciertas poblaciones. A ver, primero, o sea, de manera preliminar, lo que también es importante sí es que en las desapariciones, sobre todo cuando hay alguna relación con algún delito o cuando son desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares, quien las comete tiene poder. Poder económico, político o criminal o una combinación de las tres. Esas son las más peligrosas, ¿no? Cuando esos tres poderes se combinan. Em, entonces, por eso, digamos, tanto la convención como estos principios, lo que hacen es dar herramientas jurídicas para hacerle frente al poder, ¿no? O sea, cualquiera que va a investigar desapariciones, ¿no? Lo que va a hacer es enfrentarse al poder. Y el poder tiene también sus propios mecanismos y herramientas para defenderse. Y ese poder afecta a ciertas poblaciones o ejerce ese poder, digamos, subyuga ese poder a ciertas poblaciones en específico con distintas finalidades, algunas económicas, otras políticas, otras por discriminación, ¿no? Entonces, la desaparición, en el caso de mujeres, por ejemplo, ¿no? Tiene ciertas circunstancias que la rodean que son distintas, ¿no? Que está permeado, por ejemplo, por un tema de discriminación estructural, ¿no? En contra de las mujeres. O sea, que se ve en otro tipo de fenómenos como los feminicidios, pero que también, digamos, de igual forma se pueden ver en las desapariciones. Y con migrantes, eh,
pues los migrantes son una población que han sido victimizada, ¿no? Por distintos poderes en nuestro país, poderes políticos, económicos, criminales, ¿no? En su paso por México. Em, em, ¿Y por qué? Pues porque están en una condición de vulnerabilidad especialmente grave, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas de ellos se encuentran aquí sin los documentos, ¿no? Están en una condición de movilidad, que todo eso dificulta, por ejemplo, el simple hecho que puedan hacer una denuncia, Claro. ¿no? Y como en su trayecto también por el país han sido objeto de distintas vejaciones, ¿no? Muchas cometidas directamente por la propia autoridad, lo primero que tienen es miedo de acercarse a una autoridad, porque lo que piensan, bueno, no solamente lo piensan, es lo que pasa en la práctica, ¿no? Lo primero que pasa cuando se acerca a una autoridad es documentos, ¿no? Claro. Como si su condición de migrante sin documentos, ¿no? Estuviera por encima del hecho de que, De sus derechos humanos. de sus derechos humanos, Claro. ¿no? Entonces, cuando algún compañero de viaje de un migrante que está desaparecido se ve en la disyuntiva de, bueno, denuncio o no denuncio, muchas veces piensan, no, pues mejor no denuncio, no tiene la confianza de ir a denunciar, ¿no? Claro. La desaparición pone a las personas en un limbo donde es muy difícil su protección. Eso también es lo que caracteriza la desaparición, ¿no? Y en migrantes especialmente es grave porque sus familias ni siquiera están aquí en el país, sus familias están fuera del país. Y entonces, si para alguien que está en el país es complicado presentar una denuncia, o sea, seguramente en el auditorio ha de haber personas que han tenido la experiencia de querer denunciar la cosa más sencilla como un robo, ¿no? Y es toda una experiencia traumática, Sí. ¿no? Imagínate a alguien que está en otro país y que lo que quiere es denunciar una desaparición, ¿no? Entonces, por eso es que los principios reconocen que en los mecanismos y en las políticas públicas que se establezcan para abordar el tema de la desaparición, los estados tienen que identificar esos factores diferenciados de vulnerabilidad que puede haber en distinto tipo de poblaciones, ¿no? Creo que lo que estás mencionando, o sea, nos trae a una discusión que además en este programa siempre está presente, que es las relaciones de poder, ¿no? Entre distintos grupos. Cuando hablamos de violencia de género, pues las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Hoy estamos hablando, bueno, son distintos grupos los afectados por las desapariciones, pero que aun cuando estamos hablando de derecho, de normas jurídicas, como los principios o las convenciones, estamos hablando también de que hay relaciones de poder entre grupos y grupos que son vulnerables por ciertas condiciones, como los migrantes o las mujeres, y que eso no debemos de perder de vista cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Que muchas veces pareciera ser que hablar de derechos humanos es una cuestión jurídica extraña a la vida de la gente, y al contrario, es algo de todos los días, pero además que tenemos que no perder de vista eso que está detrás. Volga, también los principios hablan sobre la participación, algo mencionamos sobre la participación de las familias. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es importante la participación conforme a los principios rectores? Híjole. Digo, voy a retomar un poco el tema del abandono institucional, ¿no? Porque todo tiene que ver con eso. Dejamos llegar a los 30 y tantos mil desaparecidos como Estado para hacer algo, ¿no? Para empezar a hacer cosas. Tuvieron que pasar muchas cosas para que tuviéramos la primera fiscalía especializada, que bueno, realmente unidad de búsqueda, tuvimos que dejar pasar mucho tiempo. Ya se nos venía recomendando hacer un protocolo de búsqueda desde Campo Algodonero. Desde la sentencia Campo Algodonero. Todo se lo debemos a las mujeres, como siempre, ¿no? Y no hicimos caso. Y luego vino el grupo de trabajo en 2011 y no hicimos caso, ¿no? Y luego vino el Movimiento por la Paz y no hicimos caso. Y luego vino así hasta llegar a Ayotzinapa, ¿no? En medio hay 40 y tantos mil casos, donde las familias ya han perdido toda confianza en la autoridad, ¿no? Se han vuelto investigadoras, se han vuelto buscadoras, pero además no confían y ya no se confía en que la autoridad lo va a hacer bien, lo que haga, lo poco que haga, ¿no? De ahí empieza a exigirse la participación en todo. Aquí no se puede tomar una sola decisión de política pública o en materia de investigación y búsqueda en un caso individual sin participación de las familias. Un tema, necesitamos estar presentes porque toda la investigación, todos los datos recabados sobre la desaparición, no solo en los casos individuales, las familias tienen un conocimiento de los contextos que favorecieron las desapariciones en periodos y espacios geográficos concretos, ¿no? Son analistas de contexto, ¿no? Ellos lograron dar el salto del caso individual y decir, mira, mi caso
fue el grupo en tal año, había tal cártel enfrentándose con tal cártel, estaba el ejército y empieza a hacer un análisis y es uno y otro y otro y otro caso. La participación es eso, tienen que estar presentes en todas las discusiones y decisiones que les afecten, ¿no? Porque ya hay mucha desconfianza, han pasado casi todas, han deambulado por al menos 6 instituciones. Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía Local, quien logró que su caso lo trajera la Fiscalía General, pues tiene caso ahí, en la CNDH, ahora comisiones de búsqueda, comisión de víctimas, tienen expedientes en todos lados y nadie les resuelve nada, ¿no? Muchas de las decisiones, además, que se han tomado, que las toma el Ministerio Público, toma una decisión, va a hacer una diligencia que no se sostiene en datos, solo pierde el tiempo. O dos, que no hay certeza, porque se han perdido también datos de prueba importantes, ¿no? Y se han perdido restos, y han intercambiado unos restos por otros. Entonces, el principio de participación significa que tienen que estar presentes, ¿no? Claro. Una, para cuidar, y dos, también para tener como cierta certeza en los procesos. Muy bien. Fernando, también, ¿qué significa la obligación permanente de búsqueda por parte del Estado? ¿Y en qué supuesto se podría suspender esa obligación? ¿No? Uf, pues, en principio, eso significa, digo, en principio nunca, pues, o sea, en teoría nunca tendría que suspenderse, ¿no? Hasta en contra de otros. Exacto. Justo creo que uno de los principales problemas que surgían cuando todavía estaba dividido el tema cuando recaía en la misma institución búsqueda e investigación, es que muchos casos se han quedado en el olvido precisamente porque cuando se investigaba desde las procuradurías, una de dos, si se daba con la persona responsable, supongamos un caso de secuestro, una desaparición forzada, detenían a la persona que había sido responsable de cometer el delito, se procesaba, supongamos que es uno de esos casos maravillosos de la justicia mexicana donde hay sentencia condenatoria y entonces el 0.01%. Exacto. Entonces meten a la persona a la cárcel, ¿no? Entonces, como la Procuraduría en principio ya había terminado su trabajo de perseguir el delito y dar con el responsable, la búsqueda quedaba rezagada, ¿no? Y hay personas, hay muchos casos así en este país donde las Procuradurías ya concluyeron su carpeta porque la carpeta se judicializó, o la averiguación en su momento, y la persona sigue desaparecida y nadie los busca. Entonces, justo el tema de la obligación permanente es esa. La obligación de búsqueda está independientemente de cuál sea la circunstancia y justo lo que decía Volga, hasta encontrarles. O sea, no se puede suspender bajo ningún tipo de circunstancia. Y ahí también yo agregaría como un poco este mismo fenómeno, pero al revés. O sea, supongamos que nunca das con el paradero de la persona, ¿no? Del responsable, me refiero, de quien cometió el delito, si se trata de una forzada o de cometida por particulares. Eso tampoco tendría que ser obstáculo para que suspendas la búsqueda, ¿no? O sea, el chiste de la búsqueda como una obligación permanente es un poco distinguirlo quizás de las funciones de investigación e independientemente de lo que pase con la persecución del delito, la persona que está desaparecida no se suspenden las acciones hasta que sea localizada, sea con vida o sin vida. Claro. Humberto, esto también nos lleva al tema de cómo es una investigación eficiente, una búsqueda eficiente, coordinada y en condiciones seguras. ¿A qué se refiere eso? Sí. Me voy a regresar tantito a la idea, porque ese fue uno de los principios más polémicos, ¿no? Sí. Porque tú hacías la pregunta, ¿cuándo puede ser suspendida? En realidad, eso apareció en los principios porque muchos estados lo pidieron. O sea, lo que muchos estados dicen, es que hay casos donde yo ya hice, y sí está vinculado con tu pregunta también, hay estados que dicen, yo ya hice todo, agoté todas las líneas de investigación, todas las hipótesis, pero materialmente ya es imposible encontrar a la persona, encontrar un cuerpo, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero yo les juro que ya hice todo diligentemente. Entonces, el comité dijo, órale, pues, vamos a poner algo, ¿no? Pero tiene muchísimos candados. Lo que dices, a lo que tu pregunta se refiere a una parte donde los principios lo que dicen, ¿no? Es que justo, primero un estado, bueno, una autoridad tiene que acreditar, tiene que demostrar que agotó todas las líneas de investigación posibles mediante una investigación diligente. ¿Y qué significa una investigación diligente? Que desde las primeras horas haya hecho todas las acciones que le marquen los protocolos que tiene que hacer para buscar a la persona, recabar toda la información, todos los testimonios, ir al lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque en nuestro país lo que se hacían eran búsquedas de papel, ¿no? Si tú revisas cualquier expediente
de búsqueda, ¿no? En fiscalías son tomos y tomos y tomos de oficios, ¿no? De oficios que la autoridad lo que consideraba que buscar era ir y llevar ese oficio a una institución, que le pusieran el sello de recibido y ya. Eso era la búsqueda, pero nadie se preocupaba por ir al lugar donde lo habían visto por última vez, hacer un recorrido por la ruta para llegar a su trabajo, suponiendo que hubiera desaparecido entre su casa y su trabajo. O sea, nadie hacía ese tipo de cosas y muchos siguen sin hacerlo. O sea, ese cambio no, Sí. por cambiar la ley, ese es un cambio Sí, que sin no duda. se da de la noche a la mañana, es un cambio de cultura institucional, son muchas cosas, ¿no? Pero entonces el comité dice, tú puedes suspender una búsqueda si lo hiciste de manera diligente, si ya agotaste todas las líneas de investigación, si las familiares están de acuerdo, o sea, les tienes que preguntar a las familias si están de acuerdo y tienes que explicarles detalladamente, ya hicimos esto, esto y esto, y no arroja resultados por esto, esto, esto y esto. Y muy importante, que de esos casos sí hemos visto muchos, y hay uno muy famoso, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Que es tú no puedes fundamentar tu decisión de decir, ya materialmente yo no puedo encontrar a la persona, porque te lo diga un testigo, ¿no? Mm. Y tienes que llegar a una conclusión, dice el comité, más allá de toda duda razonable. Eso es un término que se inventaron los abogados y abogadas, ¿no? Que es un nivel de convicción muy alto, es el Muy nivel alto. de convicción que se utiliza en un juicio penal, Así es. ¿no? Ujú. Pero te digo, sobre todo muy importante, entonces, en Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Lo que se quiso decir por parte de quienes encabezaban en aquel momento la investigación es que con base en un testimonio, eran dos, ¿no? Dos. Decían, a estas personas las Ujú. quemaron en este Ok. lugar y sus restos los llevaron a X lugar, Ujú. ¿no? Eso, bajo estos principios, no es posible. Hubo otro caso muy famoso que es el de la desaparición de 3 estudiantes de cine en Jalisco, Ujú. ¿no? Que dijeron, ahí, es que uno de los responsables ya nos dijo que ahí los mataron a todos. Y tenían una prueba adicional que era una mancha hemática, ¿no? Una Bueno, y mancha la de cárcel de sangre. Allende trataron de hacer lo mismo. Una Es decir, mancha ahí de sangre que incineraron a dijeron, todos. corresponde a uno de los estudiantes desaparecidos esta mancha de sangre. Sí, pero la mancha de sangre lo que te explica es que la persona estuvo ahí, no que está muerta, Ujú. ¿no? Entonces, solamente en esas condiciones tú puedes dar, o sea, si tú probaste, más allá de toda duda razonable, después de haber agotado todas las líneas de investigación, haber sido diligente y con el acuerdo de las familias, solo así puedes suspender una búsqueda. Si no, nunca puedes suspender una búsqueda porque una desaparición es lo que llamamos un delito permanente, Permanente. ¿no? O sea, se Claro. comete Sí. momento a momento Todo el hasta tiempo. que Hasta que la persona Hasta que la persona aparezca. aparezca. Claro. ¿no? Muy bien, pues con esta idea nos quedamos. Vamos a nuestro segundo corte. Les recuerdo que estamos hablando sobre la desaparición, un tema en México, como sabemos, muy relevante. Y les pido que nos sigan en Justicia TV y nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @rniembro1. Ya volvemos. Hola, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que en su programa Tus Derechos estamos platicando sobre la desaparición de personas, un delito y una violación de derechos humanos muy grave y que es un flagelo para nuestro país. Hemos platicado sobre los principios rectores para la búsqueda de personas y ya en este último bloque queremos enfocarnos más en México, por lo cual te pregunto, Volga, si nos puedes poner en contexto, digo, todos lo leemos diario en los periódicos y lo escuchamos en las noticias, pero ¿cuáles son las dimensiones del problema de la desaparición en México? Una pregunta complicada, ¿no? Porque no me gusta hablar de cifras, porque no necesariamente representan las dimensiones ni la magnitud real del problema, ¿no? Pero bueno, a nivel cifras, el Estado mexicano ha reconocido al menos 40,000 desapariciones, a 40,000 personas desaparecidas. Ahora hay un reconocimiento de una crisis forense, de una crisis en materia forense. Estamos hablando de una gran cantidad de restos de personas fallecidas sin identificar que fueron inhumados sin cumplir protocolos en fosas comunes y toda la cantidad de fosas clandestinas que están por descubrirse, ¿no? Esa es parte de las dimensiones actuales del problema, ¿no? Porque se han localizado muchas personas, pero hasta que no se les dé identidad, continúan desaparecidas. Esa es parte de eso, ¿no? Dos, tenemos picos de desapariciones activos todavía en algunos lugares, ¿no? O sea, la desaparición, no, por eso es tan difícil construir política pública. No estamos hablando de una cosa de pasado.
¿no? Como pasaría en las dictaduras chilenas de Argentina, de ya se acabó y ahora sí vamos a buscar a los desaparecidos. Ahorita tenemos personas desapareciendo en muchos estados del país en este momento, ¿no? Eso hace muchos retos porque no construye solo búsqueda hacia atrás, la búsqueda de larga data, le llamamos casos de larga data, o la histórica de los casos de los 70, porque tampoco los hemos encontrado, sino que tienes necesidades de búsqueda urgente de quien ayer o antier fue privado de la libertad. Esa es una parte que ha hecho muy compleja la adopción de una política porque tienes comisiones que tienen que estar atendiendo 8 dimensiones del problema y fiscalías también, más el tema forense, que representa unos retos tremendos, ¿no? 2, que pareciera que está sobrediagnosticado nuestro problema de desaparición. O sea, sabemos un montón sobre las desapariciones, pero también hay un montón de cosas que todavía no sabemos, ¿no? O sea, sabemos más o menos quiénes son las personas desaparecidas, que son jóvenes, en la mayoría hombres jóvenes de 15 a 21 años, pero también hay un grupo importante de mujeres migrantes, no los tenemos contados del todo por las dificultades que explicó Humberto. Niños y niñas están desapareciendo un montón, ¿no? Esa es una parte distinta. 2, distintos periodos, ¿no? O sea, en el norte empezó este lío o sea, a propósito de la guerra contra el narco, cuando se separa el cártel del Golfo de los Zetas, que empiezan a subir los picos de violencia, pero ahora tienes otros grupos de desapariciones asociados a otras dinámicas que ya se hace muy difícil entender. Lo que creo que no hemos acabado de entender es por qué. ¿Por qué están desapareciendo a las personas? ¿No? Hay muchas hipótesis, unas muy, muy complicadas de asumir, ¿no? Pero no se ha acabado de entender la lógica y quién se está beneficiando de esto. Creo que hasta que no entendamos eso va a ser muy difícil avanzar. Y 2, la saturación, ¿no? de las instituciones de justicia. O sea, las instituciones de justicia en este momento no tienen capacidad de perseguir un robo de celular o un robo de casa-habitación, ¿no? Investigar crímenes complejos ya es muy difícil, no hay capacidad, pero tampoco hay voluntad, ¿no? Hay que ser muy sinceros. Se dejó pasar demasiado tiempo, además. Hay pérdida de datos, pero además hay todavía, hay como autoridades que buscan que no se sepa la verdad, ¿no? Que obstaculicen. Esas serían como las dimensiones más complicadas. Mencionaste algo que nos falta algo por comprender. No sé si puedes ahondar tantito. No, por comprender es eso, ¿por qué se los llevan, no? O sea, muchos han dicho, la guerra contra el narco, los inicios de la guerra contra el narco se caracterizaron por el aumento exponencial de los homicidios y cuerpos localizados visiblemente en vía pública, ¿no? O sea, estábamos en un momento de mucho terror, donde estaban colgados, ¿no? O sea, veíamos cuerpos, de repente parece que hay una cosa ahí que no entendemos, ¿no? Donde empieza a bajar esta cosa de encontrar cuerpos y empiezan a aumentar las desapariciones, ¿no? O sea, pareciera que hubo ahí, no sabemos todavía porque no lo podemos probar, ¿no? Si fue una orden, ¿qué fue? ¿No? Pero ya empezaba también la presión internacional sobre el país de decir, ¿cómo que a cada rato 40, 50, 60 cuerpos en vía pública, ¿no? A ti que te pasan las cárceles, quemaron a no sé cuántos. Pareciera que hay algo, pero no lo sabemos, ¿no? Porque nos falta toda una parte de entender de las dinámicas de la violencia. Es muy difícil estudiar, o sea, la desaparición forzada clásica, pues sí, son agentes estatales sobre lo que no tienes control. Algunas fueron detenciones legales que terminaron en desapariciones, algunas no. Claro. Pero la dinámica de los grupos de la delincuencia organizada es muy difícil saber para qué. Nada más es para no calentarse más la plaza, es para no dejar evidencias, es para... Claro. ¿Por qué están actuando así? Sí. ¿No? Lo que mencionas, y se ha mencionado un poco en el programa, me lleva a pensar que, o sea, aunque es un problema que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos varios años ya sufriendo, es un problema que nos va a acompañar por generaciones en México, ¿no? O sea, tal vez no somos conscientes del alcance que tendrá para nosotros, para nuestros hijos e hijas, y etcétera, ¿no? O sea, porque... Pero, y a mí me gustaría nada más agregar algo de lo que dice Volga justo en esta parte de lo que nos falta por comprender, porque creo que es algo que, al menos desde nuestra trinchera ahorita local a nivel Ciudad de México, es algo que también estamos viendo, la forma en la que estos fenómenos de criminalidad se interrelacionan con otras dinámicas que pueden llegar a ser mucho más familiares, particularmente en casos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, contextos donde puede haber violencia familiar, donde puede haber desintegración familiar, que a lo mejor el chavo o la chava se salen de la casa, y que eso se podría considerar como de manera inicial como una ausencia voluntaria, que tendríamos que cuestionarnos hasta qué punto, si son menores de 18 años, sí, ¿no? Es voluntario o no. Pero luego eso, el riesgo que genera para exponerles a otras dinámicas mucho más graves, por ejemplo, hasta de reclutamientos forzados o de redes de trata, ¿no? Entonces, el fenómeno ya en México se está complejizando mucho porque al menos aquí en la Ciudad de México sí lo vemos. O sea, las dinámicas familiares que está viendo
en la ciudad, en el Estado de México, y la forma en la que eso incide para que jóvenes salgan de sus casas, que después los pone en una situación de riesgo mucho mayor. Y analizar ese fenómeno en particular, la política pública detrás de un fenómeno de ese tipo es muy diferente, porque entonces tendríamos que hablar de prevención o medidas preventivas en casa, ¿no? Y es una cadenita que el Estado pues tiene que entrarle, porque hay responsabilidad estatal, pero tendría que ser de manera No es tan corresponsable, fácil. ¿no? Entonces es otra dinámica mucho más Y compleja. el tema de las mujeres, o sea, están desapareciendo mujeres, no se puede. Algunas corresponden a los patrones, digamos, de delincuencia organizada, pero otras no. Lo que pasa también es que la violencia, hay muchas armas, ¿no? La violencia en los domicilios está teniendo características distintas a las que tenía hace algunos años. Y además ya no, las mujeres ya no solo somos violencia, o sea, ya no somos víctimas en casa, ¿no? Ha aumentado mucho la violencia pública, porque también los feminicidas, por ejemplo, replican métodos de la delincuencia organizada, Claro. ¿no? Ahora entierran a las mujeres en sus jardines, ¿no? Entonces eso luego te mete a un tema incluso competencial que ha sido un desastre, ¿no? Esta cosa de la desaparición cometida por particulares es un invento para librar ciertos concursos de delitos, pero siempre estamos entre secuestro, feminicidio, privaciones de la libertad, trata, y eso es un ecosistema de instituciones en la que siempre estamos peleando temas de competencias y que alguien se mueva, ¿no? Claro, que alguien se haga responsable Alguien se haga del tema. responsable. Ujú. Humberto, ya tenemos una ley general en México. ¿Cómo la evalúas? ¿Es un buen avance? ¿El contenido de la ley? ¿Qué opinión te merece? Mira, es difícil ser objetivo, Objetivo en imparcial ese en tema. ¿no? En ese tema. Fue un avance en el sentido de que, digamos, las familias, porque al final son las familias quienes impulsan o están detrás de la adopción de esta ley, en el sentido de que se genera una herramienta más, pero obviamente pues una ley nunca es el fin en sí mismo, ¿no? Claro. No cambia por sí la realidad. No cambia No. por sí la realidad, Y a por veces hasta la supuesto, complica. ¿no? Es una ley, como dice Volga, compleja, ¿no? Porque, pues sí, está construida desde la desconfianza, ¿no? Entonces, si tú lees esa ley está llena de candados, ¿no? O sea, de candados en el sentido de cómo ponerle controles a la autoridad y luego control al control. O sea, y entonces es un entramado, ¿no? Pues sí, muy raro. Se toma la decisión de generar una separación entre la búsqueda y la investigación netamente penal, que es una separación que al final no puede ser absoluta, ¿no? Entonces nuestro sistema es un híbrido, en cierta forma, ¿no? Porque si tienes una búsqueda, digamos, más de corte Desformalizada. desformalizado y tienes una investigación penal, pero que al final se tienen que estar comunicando y coordinando, pero sabemos que este país sufre desde hace décadas de problemas de descoordinación entre autoridades y de falta de comunicación. O sea, sabíamos todos esos riesgos, lo sabíamos cuando, y digo lo sabíamos porque anduvimos Participamos ahí en la ley. metidos en la redacción, pero se toma la decisión de decir, bueno, entre seguir teniendo carpetas de investigación engrosadas con oficios y tener una nueva posibilidad de tener una búsqueda o una autoridad que materialice esta búsqueda que vaya más allá del oficio, ¿no? Pues tomamos esta vía. ¿Cómo vamos? O sea, si eso se ha logrado, creo, bueno, acá está Fernando. Pero hay algunos avances. Digamos, hay algunos avances, ¿no? O sea, está como la posibilidad, o sea, no creo que se haya perdido ya, o sea, no soy tan pesimista como para decir, ya, no salió, no funcionó. Hay que hacer ¿no? Hay que hacer una nueva ley, hay que reformarla, por favor. ¿no? Ya. Pero sí faltan muchas cosas, ¿no? O sea, para llegar a esa meta de que la búsqueda se vuelva una cosa sustantiva, ¿no? Claro. A ver, hay muchos casos, o sea, que hoy en día las personas llevan 10, 15 años buscando de personas que se pudieron haber encontrado en las primeras 24 horas, que lamentablemente gente que murió, ¿no? Efectivamente que murió, pero que estaba en el CEMEFO del municipio que seguía o del estado colindante. A las y que 24 horas. Y que nunca lo llegamos a saber, pues porque en este país no hay forma, ¿no? De que el CEMEFO de un lugar sepa
que el CEMEFO de otro lugar tiene un cuerpo que, o sea, Claro que se está o buscando. digamos, de un ministerio público de un lugar sepa que el CEMEFO de otro estado lo tiene. Tiene un cuerpo. ¿No? Se tardan 15 años en llegar a saberlo. Claro. ¿No? Ya. Esa es la situación. De ahí la importancia de la diligencia, ¿no? Y de la política pública que mencionabas. Y la tecnología, ¿no? Claro. O sea, tenemos un gran reto tecnológico, ¿no? Nuestras bases de datos, digo, hay avances, pero hay países en que no les pasa esto. O sea, nuestras bases de datos genéticas, aquí de verdad voy a hacer una crítica que no podría sostener otras cosas, pero aquí nos ha pegado durísimo el federalismo, ¿no? Súper. Durísimo, ¿no? Porque la federación tiene plataforma México, que de todas maneras con todo eso no tiene los niveles que debería. Los estados tienen, en el mejor de los casos, bases rudimentarias, ¿no? Que no cumplen con los protocolos forenses mínimos, toman las muestras de ADN y las pierden, las mandan a cargar a otra base y no se cargan. Las bases estatales y las bases federales son incompatibles. No tenemos una base homologada a las 40,000 desaparecidos, ni de ADN ni de huellas dactilares de personas desaparecidas, ¿no? Hay un reto tecnológico que eso requiere una gran inversión también, porque bueno, pues la tecnología cuesta lana, ¿no? O sea, cuesta un montón, pero creo que esa es una parte también que deberíamos de aprovechar. O sea, no todo es investigación. La búsqueda, o sea, lo que hay que entender es que no son casos aislados. Ya que te llegaron a 40,000 casos, y esos son los reconocidos oficialmente, ¿no? O sea, aplicando cifra negra, podríamos tener muchos más. Pero también tienes que tener mecanismos tecnológicos y otros, o sea, otras metodologías que te permitan procesar información a gran escala. Y cuestiones tan sencillas como bases de datos de dónde está la gente. ¿Dónde está la Que gente? se conecte ¿no? la información para eficientar estos procesos. Exacto, y que compartan, cada quien cuida su base de datos como Ujú, si fuera suya, ¿no? Y no te la quiero dar. Oye, no, aquí hay obligaciones donde implican a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Hay desapariciones que no sabemos dónde pasaron. La gente salió de su casa, iba hacia Estados Unidos, puede haber desaparecido en 6 estados distintos y esos no han podido cruzar sus datos en todos estos años. Ahora, ¿no? eso, pues, aunque seamos un sistema federal, bien podría solucionarse, ¿no? O sea, podría si hubiera la voluntad de hacerlo, pero sobre las comisiones de búsqueda, Fernando, digo, ¿quién más experto En que tú eso. en la materia? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el papel de las comisiones de búsqueda? Es una gran pregunta porque es una pregunta que nosotras mismas nos hacemos. O sea, que las comisiones todavía estamos en proceso de construcción de esta identidad y de las funciones, sobre todo a partir de lo que decía Humberto, de esta división que se genera con la ley de búsqueda e investigación. Uno de los principales retos que hemos enfrentado hasta ahora es cómo nos coordinamos, cómo nos hablamos con las fiscalías, ¿no? Y estos recelos que luego en México son súper tradicionales de esto era lo que a mí me tocaba hacer, no te doy nada. Entonces, en varios estados se está viendo mucho esta como conflicto, rivalidad entre la comisión y la fiscalía, como si fueran dos cosas completamente distintas, pero al final lo que decía Humberto, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las cuestiones más complicadas. Estamos en proceso de construir nuestra identidad, nuestras atribuciones, entender cómo son estas dinámicas en las que interactuamos con otras instituciones. Y yo creo que la otra cosa que también mencionaría, y es justo lo que decía Volga, la ley, los quiero, los respeto, los admiro, pero también desde el lado de una persona que tiene que implementar esta ley, la verdad es que sí es bien complicado, justo por lo que decía Volga, porque estamos buscando gente desde los 70 y buscando a la persona que desapareció hoy en la mañana. Y eso, la pregunta que hacías como el enfoque diferenciado, híjole, la comisión tendría que tener 3 comisiones. 3 comisiones a su vez para ver los casos urgentes, los casos de larga data, y es bien difícil porque el enfoque en verdad no se comparte para nada en estos diferentes casos. Entonces, a diferencia de otros países donde los mecanismos de justicia transicional son muy claros de, a ver, el conflicto fue de tal a tal fecha y nosotros estamos buscando personas aquí, acá buscamos hasta desde los 60 o desde la conquista, si quieres, incluso, porque no hay un límite temporal. Entonces, ¿cómo administras esa función? ¿Cómo? Y si ves a nivel nacional, la comisión de búsqueda de personas más grande a nivel nacional es la del Estado de México y tiene 95 personas. De ahí para abajo hay algunas comisiones que solo tienen al comisionado o comisionada sin nadie más. Y que va a renunciar mañana. Y que va a renunciar mañana porque no se puede. Entonces, ¿cómo buscamos a 40,000 personas con un sistema de búsqueda que está compuesto de, si bien nos va, no más de 200 personas? Yo creo que es mucho para las que conformamos las comisiones, tanto la nacional como las locales. Entonces, los retos, o sea, sí, me encanta la ley, pero la parte de la implementación se está volviendo muy complicada por la falta de estos recursos, de esta articulación y el proceso normal también de implementación y de construcción. No creo que se requiera una nueva ahorita, también estoy de acuerdo, o sea, creo que es muy pronto para decir, ya,
tiremos todo y vámonos otra vez a Sí, armar que la ley. la creación de instituciones toma tiempo, ¿no? Y, Claro. y eso luego cambiar así tan rápido podría ser incluso más perjudicial, ¿no? Y hay que pensar si eso es una buena estrategia. O sea, ya a estas alturas hemos creado un montón de instituciones. Por Así es. instituciones y leyes no paramos. No, Reformas constitucionales y protocolos homologados hay para aventar al cielo. Sí, en Hay todos que los ámbitos, pensar además. si eso es una buena estrategia o es momento de repensar qué está pasando. Ujú. O sea, si no para el conflicto que hay, vamos a seguir acumulando homicidios, desapariciones y torturas. Sí. Y dos, Sí, si esta Que estrategia... ya va a ser el nuevo año más violento. Ya va a ser, ¿no? sí, y esta estrategia andar cree instituciones, yo creo que ya es momento, después de crear ya no sé cuántas, de sentarse y repensar. Claro. Les pido una conclusión, ya se nos acabó el tiempo, breve para una última ronda Ujú. y sobre el tema y sobre los retos, pero Sí. Mira, yo como una reflexión final retomaría por ahí, digamos, lo que dice, una pregunta que lanzaba Volga, que está como pendiente de respuesta, ¿no? O sea, ¿qué está motivando estas desapariciones? Un montón de cosas que nos faltan comprender. Pero hay una cosa que sí no ha cambiado desde las desapariciones llamadas del pasado, ¿no? En nuestro caso de México de los años 70 a las actuales, que una desaparición tiene una doble finalidad, digamos, es como tal a una persona en concreto, dejarla fuera de la protección de la ley, pero también manda un mensaje de miedo, de terror, ¿no? O sea, estos grupos criminales que reducen a una persona a cenizas, no lo hacen necesariamente porque tengan miedo de que se encuentre el cuerpo y los vayan a sancionar, no, lo hacen porque quieren mandar un mensaje de miedo. Y la desaparición históricamente lo que ha hecho es generar que las personas pues, digan, no, yo mejor ya no me meto en complicaciones, no opino, no participo, te desactivan políticamente. Claro. Un fenómeno como el de la desaparición. Y eso es lo peor que nos puede pasar como país, ¿no? Olga, ¿alguna reflexión final? Pues solo sé que es un tema difícil, ¿no? La narrativa con la que hemos comunicado esto no es fácil hablar de muertos, no es fácil hablar de arrestos, no es fácil hablar de miedo. A la gente es muy lógico que le dé miedo, yo prefiero no saber que esto está pasando, claro, no enterarme, pero se lo debemos a las familias de los desaparecidos y además debemos estar informadas porque hay riesgo, ¿no? Las personas que desaparecen no son tan distintas a nosotros y a nosotras, ¿no? O sea, hay estudiantes, hay músicos, hay doctores, hay campesinos, hay de todo, hay un riesgo en este país de ser desaparecido y desaparecida sin que esto tenga ningún costo y además sin que la única persona que te va a buscar es tu mamá, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un poco de conciencia, acercarse, ser solidarios, ¿no? Solidarias con las familias de las personas desaparecidas, porque creo que les quedamos mucho a deber todavía. Fernando, una reflexión final. Pues yo solamente creo que construiría un poco sobre lo que comentaba Volga y que mencioné hace un momento. El reto es enorme, el universo de trabajo que hay que hacer es impresionante y la verdad es que esto no es una chamba que nos toque ni a las comisiones ni a las fiscalías, es una chamba del Estado completo y de la sociedad en su conjunto, porque al final, si buscamos a 40,000 personas, necesitaríamos mínimo 40,000 personas para buscar a estas 40,000 personas, ¿no? Entonces yo sí creo que estos temas tienen que socializarse mucho más, tenemos que empezar a pensar en políticas que involucren a la sociedad como parte de esto y que no normalicen, ¿no? O sea, no ver un fotovolante y ya es como, vemos un fotovolante y ya no. Claro. Tenemos que empezar a... Exacto, o sea, es necesario hacer una sinergia bien grande de todas las instituciones, de todos los órdenes de gobierno, también con sociedad. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradezco, Fernando, Volga, Humberto, por acompañarnos. Gracias. Fue un gusto. Y les agradecemos a ustedes que nos acompañan desde su casa y los invitamos y las invitamos al próximo programa sobre obstáculos en el acceso a la justicia de personas migrantes. Les deseo un feliz día y nos vemos la próxima vez.